bendiga. Amén. Vamos a pasar a lo que será en esta noche el mensaje del Señor. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. En el capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 2. 2. Capítulo 2, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 25. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Si la han encontrado, mis hermanos, Amén. le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Dios de paz nos bendiga, nos guarde el Señor, y nos preparamos para oír la palabra del Señor. Pero primero, hermanos, quiero decirle, hermana Angélica, que lo siento muy dentro de mí esto, pedirle perdón porque la semana pasada yo rechacé un servicio, porque quiero estar bien, hermanos, con mi conciencia y conmigo mismo. Porque no es justo que un predicador se pare en este lugar de cualquier manera. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar limpios, tenemos que estar aptos para ser ocupados por el Señor. Se lo digo, hermana, sinceramente, porque había tenido un problema y no me sentía bien para estar en este lugar. Entonces, dicho esto, continuamos con el servicio y a ver qué nos va a hablar el Señor en esta noche. Pero yo creo que nos va a decir cosas bellas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Encontramos aquí al Señor
estaría enojado el Señor, pienso yo, mi pastor. Y celo, ¿cierto? Amén. Hermanos, lo que sentimos el celo de Dios, tenemos que tener cuidado, porque el celo puede matar nuestro espíritu. Venía el Señor de hacer algunos milagros, había llamado a Felipe, a Natanael, en una de esas partes donde pasó predicando, anunciando el reino de Dios. Había también había unas bodas allí en Caná de Galilea, y allí se manifestó haciendo del agua el vino que necesitaban para la fiesta porque se había terminado. Y luego llegó el Señor a Jerusalén y se encuentra con esta sorpresa de que encuentra el templo no en buenas condiciones. Así es. Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Que el Señor los bendiga. El Señor, hermanos, no se goza en la injusticia. El Señor no se goza en el hombre de pecado. No se goza en la mujer que hace pecado. Porque el Señor es santo, hermano. Y Dios es santo. Y Él dice que habita entre los santos. Y qué celo sintió Él cuando llegó al templo de Jerusalén, porque generalmente iba allí a reunirse con la gente, a orar y a pregonar el evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando se encuentra con este panorama, que dentro del templo había negocio, había mercado, había fines de lucro, el celo de su padre lo consumió. Y no soportó esto, sino que echó a todos afuera, los que estaban vendiendo, a los cambistas. Ustedes habrán visto reportajes en otros países y también en Chile sucede, los vendedores ambulantes están en la calle con su mercadería, ¿no es cierto? Y ahí tienen algo con monedas. Así es. Ya sea una caja, lo que sea, pero ahí están las monedas. Y el Señor las tomó y las botó. Así es. ¿No? Porque había celo, Él sintió celo de que hubieran hecho esto en la casa de Dios. Gloria a Dios. Porque esto, hermanos, pasando del templo de Jerusalén y moviéndonos a este lugar, este lugar no se hizo para hacer negocio. Este lugar no fue construido para hacer mercader dentro de este lugar. Este lugar fue construido para alabar a Dios. Este lugar fue hecho para que lleguen las almas a congregarse buscando la salvación para su alma. Y nosotros los que conocemos al Señor debemos estar preparados para lo que el Señor va a llamar, nosotros poder atenderlos, poder tenderle la mano, poder darle un consejo, poder decirle qué es lo que necesita, qué busca, mostrarle el camino de salvación. Para eso se creó este lugar, para eso se hizo. Hermano, hoy día en la mayoría, muchas iglesias se usa para hacer negocio. Ayúdenos, Señor Jesús. Hemos salido nosotros de visita a muchas partes. Bendito Dios. Se usa para comer. No hay un celo. No está ese celo de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde.
Pero no contento con esto, y dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hermanos, es necesario que nosotros sintamos ese celo, pero que tengamos cuidado porque el celo nos puede matar el espíritu. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y más adelante, y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años estuvieron construyendo el templo de Jerusalén. Y les causó tanto cuidado, extrañeza, que el Señor le dijera, destruirlo y yo en 3 días lo voy a restaurar. Si entendiésemos los misterios de Dios, si entendiésemos en profundidad las Escrituras, hermano, qué maravilloso sería. Pero posiblemente también nos enfermáramos. Porque no estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando de su cuerpo porque él sabía que tenía que ser muerto, que tenía que ser crucificado, pero él al 3er día iba a resucitar, iba él a restaurar su cuerpo para ser levantado y ascender a la gloria de Dios el Padre. Qué maravilloso lo que hace el Señor, hermano. Porque dice la palabra del Señor, dijo luego a sus discípulos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Cuando el hombre no cree, hermanos, cuando la mujer no cree, es imposible poder explicarle y hablarle del amor de Dios. Imposible. Porque se han cegado sus ojos, porque se han cerrado sus oídos y porque la palabra de Dios no tiene cabida en sus cuerpos, no tiene cabida en sus vidas. Por eso no entienden la palabra de Dios. Pero el Señor, hermanos, es grande en misericordia. Es grande en misericordia. Dice, más Él le hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, una lección para mí. Una lección para ustedes. ¿Cuánto se demoró el Señor en restaurar su templo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? 23 años tenía cuando el Señor me llamó. 23 años, hermanos, y un día martes llegué a la iglesia de los hermanos y ese día martes quitó mi vicio, quitó de mí el alcoholismo, quitó el cigarro y de ahí comencé a vivir una vida nueva. 23 años se demoró el Señor, pero no porque el Señor no pudiera, sino que era por la dureza, por mi torpeza, porque estaba sumido en los vicios, porque estaba sumido en la basura de este mundo. No podía entender, los hermanos pasaban todos los domingos predicando por la calle, pero yo no entendía. Hasta que llegó el día que el Señor me llamó, me lavó, me limpió y me hizo un hombre nuevo y restauró este templo. Y ahora este templo es morada del Espíritu Santo del Señor. Debemos cuidar el templo, hermano. ¿Sabe? Porque cuando hemos servido al Señor y volvimos atrás y caímos y nos ensuciamos y ya no venimos como antes, venimos con un montón de demonios más. ¿Cuánto trabajo le cuesta al Señor limpiarnos, hermano? ¿Cuánto trabajo le cuesta al Señor poder restaurar nuestras vidas? Para que nosotros la dejemos ensuciar por cosas baladíes de este mundo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Y dice el verso 23, y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre.
viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y cuando habla de hombre, habla de mujer. El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe qué voy a hacer yo mañana si tengo vida. El Señor sabe lo que yo ni siquiera aún lo he pensado ahora. El Señor lo sabe. Por eso al Señor no lo podemos engañar, hermanos. No lo podemos engañar, no tratemos porque lo estamos engañando a nosotros mismos. Cuando yo creo que engaño al Señor, soy yo el engañado. Soy yo el que estoy vendando mis ojos, vendando mi vista y no poder ver mi propia realidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Hermanos, el Señor ha sido prudente. El Señor ha sido prudente porque pasan cosas dentro de la iglesia y como el Señor lo sabe todo, ¿qué pasaría si el Señor tomara a un hermano, tomara a una hermana y avergonzara a otro aquí en la congregación? ¿Qué pasaría, mi pastor? Es posible que nos haría. Posible que se enojaría o tal vez se fuera de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Dios nos guarde. El otro día, hermano, le voy a contar una experiencia. Mi esposa no la ha contado. Estábamos almorzando con mi esposa los dos solitos y de repente se sintió muy mal y me dijo: viejito, te voy a dejar solo almorzando, me voy a tirar un ratito a la cama. Y se tiró, no alcanzó a terminar de almorzar y se acostó. Se acostó así medio de lado y se tapó. Y bueno, yo seguía almorzando solo. Y en esto siento que grita ella en la pieza y se pone a llorar. Y lloraba con mucha pena. Y yo me paré y fui a verla. Fui al dormitorio corriendo a verla. Y le dije qué le pasaba. Y no me hablaba porque era tanta la pena que tenía, no me hablaba hasta que se calmó, la calmé. Y me dijo: viejito, ¿sabes? Me dijo que estaba orando aquí acostadita, tapadita, clamando al Señor que me ayudara. Y vi una visión, me dijo, tan fea, tan horrible. Me dijo, y tengo tanto miedo. Hermanos, a veces Satanás, el diablo, está dentro de la iglesia. Y hace lo que quiere, hermano. Y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Y una joven de aquí en la iglesia, hermano, ha dejado la iglesia. Precisamente la visión que mi esposa tenía en ese momento, y Satanás la atacaba a ella, la atacaba aquí en el coro. Y no alcanzamos a hablar con ella. La hermana no está. Ayúdanos. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con los instrumentos del Señor? No nos damos cuenta cuando el enemigo está actuando en la iglesia, hermano. A veces nosotros decimos, el Señor, cuando yo llegué a la iglesia, el Señor estaba aquí. No, hermano, el Señor viene en usted. El Señor llega aquí cuando usted llega a este lugar, porque el Espíritu de Dios viene dentro de usted. El Espíritu de Dios viene dentro de mí. ¿Sabe quién está aquí cuando nosotros llegamos? El enemigo es el primero que se sienta aquí en este lugar. Y se siente como Dios. Y quiere que le rindamos culto como Dios. Y no nos damos cuenta si a veces estamos alabando a Dios o estamos alabando a Satanás, el diablo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos guarde. ¿Qué estamos haciendo en la casa del Señor? ¿Hasta cuándo permitimos que el diablo, hermano, haga lo que quiera en este lugar? Que el Señor nos guarde. El Señor conoce nuestras vidas, hermano. Si el Señor quisiera avergonzarnos a cualquiera de nosotros, Él lo haría. Pero ¿sabes? El Señor es prudente. Porque a veces es preferible que un hermano esté dentro de la iglesia que afuera, porque afuera corre más peligro. Pero si pasamos una vida así, estamos en peligro igual. Que el Señor nos ayude, Dios nos guarde. Mi esposa me decía,
Me decía, Mario, yo nunca había visto algo así, nunca había tenido una visión, no sabía lo que era eso. Y lloraba mucho ella. Ayúdenos, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, mi Señor. Dios nos guarde. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce su vida, hermano. Amén. El Señor conoce mi vida. No tengo por qué ocultarle nada al Señor, porque el Señor me va a avergonzar. En cualquier momento me va a avergonzar. Que el Señor nos ayude. Dios nos guarde. No juguemos, como dice mi pastor, a ser cristianos. No juguemos a ser evangélicos. No, hermano, no. ¿Sabe que el Hijo de Dios no necesita andar con la Biblia debajo del brazo? No necesita andar con el himnario debajo del brazo, porque el Señor lo va a descubrir y lo va a dejar al descubierto en cualquier parte, y más de alguien va a venir de frente y decir, ¿es evangélico usted? ¿Es hijo del Señor? Porque el Señor da testimonio, porque Él nos conoce. El otro día fuimos a comprar pan con mi esposa y estábamos en la cola del pan ahí. Y llegó un caballero por detrás y le tocó el hombro a mi esposa. Yo estaba con ella y le tocó el hombro. Y le dice, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y mi esposa le dijo, sí, dígame. Y le dijo, ¿usted le dijo hija del Señor? Amén. Y mi señora le dice, por misericordia del Señor. Sí. Le dijo, ¿sabe? Le dijo, venía allá en la esquina cuando el Señor me dio testimonio. Se da cuenta que el Señor nos descubre en cualquier cosa. Que no podemos escondernos del Señor, hermano. Porque el Señor es grande. Porque el Señor es grande, hermanos. Porque el Señor todo lo sabe. Porque el Señor todo lo puede. Para el Señor no hay nada imposible. Nosotros hemos conocido a un Dios de lo posible y de lo imposible. Lo que yo no puedo hacer, el Señor lo hace. Lo que usted no puede hacer, el Señor lo hace. Pero debemos estar preparados, como dice mi pastor Díaz, que predica, ves que predica. Debemos estar preparados, debemos estar limpios, debemos estar siempre entregados en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga. Dios nos guarde. A veces, hermanos, a veces nosotros los predicadores pecamos de cobardes, porque no nos atrevimos a veces, hermanos, aún no teniendo ningún impedimento. Miramos este lugar y decimos, no, yo no puedo estar ahí. ¿Por qué no? Si el Señor lo llamó para eso. Si el Señor no lo llamó para que esté toda la vida sentado en la banca. Lo llamó para honrarlo. Lo llamó para bendecirlo. Cuando el Señor le diga a través de un hermano, el Señor te va a bendecir, no crea que le va a regalar un auto, piense que le va a dar un don espiritual para trabajar en la obra del Señor. Porque hoy día nos hemos vuelto materialistas. Cuando el Señor nos dice, el Señor le va a bendecir, ay, ojalá que pueda cambiar el auto por otro más grande. No, hermano, pídale al Señor un don. Dígale, amén, Señor, si me va a bendecir, deme un don de vista espiritual, deme un don de lengua, deme, Señor, un don de profecía, deme, Señor, un don de sanación que hace tanta falta en el pueblo de Dios. Eso pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que se mueva en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos caído en el letargo, hermano, en una letanía. No nos movemos, no decimos gloria a Dios, no decimos aleluya. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado con la iglesia pentecostal? Decimos que la iglesia pentecostal es viva. Pero, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Guardando, hermanos, lo que sentimos, guardándolo para mí, no compartiendo con nadie, siendo mezquino, siendo egoísta en la casa del Señor. Que el Señor nos bendiga. No le oculte nada al Señor, porque no le puede ocultar nada. No le oculte nada, porque nada le podemos ocultar. El Señor todo lo sabe. Y piense, hermano, que el Señor le costó un trabajo, le costó un sacrificio para restaurar su templo. Y su templo es usted. El templo del Señor soy yo. El templo del Señor somos todos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Y esta es la palabra de Dios. Para mí
un hermoso mensaje. Amén. Vamos a orar. Agradecemos, Señor. Agradecemos también la salud, Señor. Agradecemos todo lo que te ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará, Señor amado. Lleno de poder, mi Dios bendito. Gracias por este gran mensaje. Dios usando los rayos de Padre. Síganos ayudando, guardando, protegiéndonos. También, Padre mío, por este joven que tiene depresión. Amén, Señor En bendito. el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, grande usted, Señor amado. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén, Señor. Amén, mi Dios amado. Jesús, Señor, Dios lleno de amor. Amén. Amén, Señor amado. Grande y poderoso usted, mi Dios. Para que le podamos servir. Amén. Acompáñanos, Señor amado. A cada uno de nosotros bendecido con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Que nuestro Dios de paz nos guarde. Amén.